Un día más, este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, nuestro amigo Jerónimo Parra. Don Jerónimo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa, encantado de estar con vosotros aquí. Para nosotros es un placer que estés con nosotros, más porque nos gusta, porque eres una persona clara, que dice las cosas como las siente y sobre todo optimista, muy optimista, que esto sí. no hay que perderlo. La verdad es que sí, la verdad es que solo digo lo que siento. Unas veces gustará a una persona, otras veces gustará a otra, pero eso es así, no voy a cambiar nunca, no he tenido necesidad de hacerlo durante 62 años que he cumplido, con que no lo voy a cambiar ahora, voy a seguir siendo así. Y luego pues también me gusta siempre ver la parte más positiva de la desgracia, o sea, toda la desgracia tiene también algo, aunque sea poco positivo, y hay que intentar. De toda la desgracia que llevamos viviendo, nos vamos a centrar en el AVE, la infraestructura importante que demandan los empresarios, demanda toda la ciudadanía almeriense. El próximo viernes se va a celebrar un acto reivindicativo en el que se va a cumplir un año de esta plataforma que se ha creado, Objetivo Almería AVE, Corredor. Jerónimo, si yo te pregunto, ¿qué balance se puede sacar de este primer año? Bueno, pues yo te voy a poner en antecedentes, Rafa, y voy a poner a toda la audiencia en antecedentes. Hace un año, cuando se creó la plataforma, es porque había un riesgo muy fundamentado de que las obras se podían paralizar, de que las empresas abandonaban la obra o que la administración rescindía los contratos a las empresas, porque era muy complicado y las empresas jamás van a hacer una obra perdiendo, como se perdían en algunos casos, hasta 40 millones de euros. Eso es lógico. La subida de la materia prima, quizás las bajas que hicieron las empresas en aquellos momentos con muchas ganas de hacer obra, pero había un riesgo muy evidente. O sea, nosotros ese riesgo era importantísimo y por eso decidimos hacer Objetivo Almería AVE, porque si eso sucedía, algunas de las dos cosas que yo te he contado, podíamos posiblemente alargar los plazos de llegada al AVE hasta 6 años, entre 5 y 6 años, algo que yo creo que Almería ni se merece ni se puede permitir. O sea, día que está pasando, día que estamos perdiendo competitividad en todos los mercados, en el turismo, en la agricultura, en todo. Y entonces eso es día a día, imaginaros 5 o 6 años. Y por eso surgió la plataforma. Y por eso hicimos este acto tan importante para nosotros, yo creo para la provincia de Almería, en el puerto de Almería. Había muchas obras que no se sabía, que estaban en proyectos, otras que estaban en exposición pública, muchas obras del tramo Murcia-Almería que estaban también en el limbo. No se sabía lo que iba a pasar con ellas. Y entonces eso nos preocupaba mucho. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues un año después, hacemos el primer aniversario, como tú me habías dicho, vamos a hacer algo gracias a la cadena Hoteles Playa y Senator, que nos ha ofrecido sus instalaciones, con su catering y con todo, gente muy involucrada. Te puedo decir que no hay ni una empresa en Almería que se le haya pedido colaboración que haya dicho no. Ahí está la muestra de la necesidad y las ganas que tienen los almerienses de eso. Un año después, pues aquella incertidumbre ha pasado. Las obras están arrancando, no al ritmo que nos gustaría todavía, pero van a buen ritmo. Vamos a ser sinceros, tengo que ser objetivo. Igual que fui muy crítico en aquellos momentos con esa incertidumbre que tenía, ahora quiero ser justo. Las obras van a un ritmo aceptable, ¿vale? Con unos hándicaps que tenemos todavía pendientes ahí importantísimos, ¿no? La entrada del AVE en Almería y sobre todo, fíjate que para nosotros es importante eso, pero es mucho más importante el paso por Lorca. Otro soterramiento que porque yo conozco donde ha llegado el tren y no se ha podido entrar a la ciudad porque ha habido problemas en el soterramiento, y el AVE ha llegado a Almería, aunque sea a estaciones provisionales. A estaciones provisionales que se puede hacer. Sí. O sea, el problema estaría desde el Puche para Almería. Hasta el Puche no hay problema para que llegara el AVE. Hasta el Puche podía llegar. Con lo cual en esa zona se podía montar un tipo de apeadero provisional mientras que se terminan las obras. No es lo que queremos, ojo, ni muchísimo menos. Nosotros queremos que llegue el tren a Almería capital. Pero nos preocupa mucho más Lorca, porque si no se soluciona lo de Lorca y no se ejecuta esa obra, el tren no va a pasar de Lorca. Con lo cual, por mucho que tú hagas este tramo, por mucho que tengamos este tramo terminado, poco hemos conseguido. Con lo cual nuestro hándicap ahora mismo, nuestra reivindicación está centrado en Lorca, aunque sea de nuestra provincia vecina y no está dentro de nuestra provincia, pero sí que afecta la llegada del AVE a Almería. Esa es nuestra principal reivindicación. Nuestras principales reivindicaciones es Lorca y la entrada en Almería.
Esas son las dos cosas que nos preocupan ahora mismo de forma especial. Y ahí es donde estamos centrándonos. No tiene nada que ver con las preocupaciones, que teníamos hace justo un año. Con lo cual, te digo, las cosas han cambiado. Podían haberse ido por otros derroteros y haber decidido rescindir los contratos a todas las empresas, o las empresas haber decidido que se marchaban. Con lo cual, eso sí que no hubiera ocasionado un problemón de años. Eso te lo encontraste hace un año, cuando empezaste a pensar a hablar de esa plataforma. Cuando se ve la inversión que pone el gobierno de España encima de la mesa, el papel lo aguanta todo, los presupuestos lo aguantan, pero a la hora de la ejecución se ve claramente si una obra va más o va menos. En un año habéis tenido la oportunidad de hacer con drones, varias veces habéis pasado para ver la situación de las obras, que asegura van, ni muy rápidas ni muy lentas, van. ¿Nos creemos que hay una fecha tope de 2026? Rafa, yo sigo pensando en que técnicamente todavía es posible. Vamos a ser sinceros, cada vez con más dificultades que eso se pueda cumplir, sin lugar a dudas. Día que pasa, mes que pasa, cada vez las dificultades son mayores para eso. Pero yo sigo pensando que técnicamente todavía es posible. Y quiero ser optimista y quiero pensar de que el AVE va a llegar a Almería en el 2026. Y yo estoy con mucha ilusión puesta en esa fecha. Sin lugar a dudas, pues vamos a necesitar que esos tramos que yo te he dicho antes, que se adjudiquen, y que las empresas españolas que tenemos de construcción tienen capacidad para hacer esa obra, que posiblemente sea de 36 meses en menos plazo. Lo vuelvo a recordar, a reiterar cada vez que tengo oportunidad. Lo que tenemos ahora mismo adjudicado son plataformas, ¿vale? Y mucha gente me dice, oye, es que luego hay que montar la vía, hay que montar catenaria, seguridad, pero os puedo decir que eso son obras muy rápidas. De hecho, el planteamiento ahora mismo de ADI es que todo el tramo, que me parece que no sé si son 14 ahora mismo tramos lo que hay entre Murcia y Almería, posiblemente todo entre Almería y Murcia solo se haga en 2 tramos. Porque montar catenaria, montar vías con los sistemas que hay de automatización ahora mismo para esos tipos de trabajo es muy rápido. Muy rápido. De verdad que no me preocupa más las pruebas, me preocupa más otras cosas. Con lo cual, cuando hacemos números y decimos tanto para la plataforma, tanto para la catenaria, tanto para las vías, vemos que todavía estamos en plazo. Vemos que todavía es posible. Todavía es posible. Con lo cual yo quiero seguir pidiéndole en este caso a DI, al gobierno central, que siga poniendo su empeño en que el 26 sea la fecha definitiva, porque de verdad que si ellos quieren, pueden. Pero es que claro, cuando tú haces unos presupuestos, tú pones un dinero encima de la mesa, y si la ejecución a primeros mes de octubre es un 15% nada más, si tú pusiste 200, 300 millones, si este año anuncias 400 y pico millones para el próximo año, y sabes que con un año de ejecución se hace lo que se hace. Pues Rafa, yo quiero también en este aspecto, fíjate que vengo en plan optimista hoy, vengo en plan optimista. Alguna gente pues me tirará de las orejas por ser un poco optimista. Los presupuestos del 2020 fueron un engaño total y absoluto. Nos aparecieron en presupuestos 500 millones de euros, de los cuales no gastaron el 10%. Y estos presupuestos, pienso que este último trimestre va a ser un trimestre que se va a ejecutar bastante obra, pero en el mejor de los casos, a final de año, no vamos a sobrepasar el 30%. En el mejor de los casos. O sea, hay un 70% que se ha dejado de ejecutar. Pues esto, la gente de a pie, la gente de la calle, la gente que somos el 99,9%, pues nos damos cuenta que nos engañan, que nos ponen en presupuestos y con nosotros, una vez que aparecen los presupuestos, vendemos algo que luego, cuando pasa el tiempo y a final de año nos damos cuenta que no se han ejecutado, ni muchísimo menos, como tú has dicho, 15% va a ejecutar hasta ahora mismo, 10% el año pasado, pues nos dan cuenta que nos toman el pelo. Y ahora, en la parte optimista mía, el año pasado es verdad que había muchos tiranteces todavía entre empresas entre las constructoras y ADI, y no estaban por la labor de ejecutar obra, sobre todo obra cara que llevan estos tipos de proyectos. Ahora tenemos una cifra importantísima en presupuesto. Yo este año, y lo digo clarísimo, si no el 23, hablamos del 23,
presupuesto de 23. Lo digo muy claro, alto y claro, si no se ejecutan en la totalidad de los presupuestos de este año es porque la administración no le da la gana. Así de claro. Se dan todas las condiciones para que este año 23 se ejecute la totalidad del proyecto. De una vez por todas, que se ejecute la totalidad del proyecto y que no se nos engañe. Este año para el 23 se dan todas las condiciones. No hay incertidumbre en las empresas, los problemas que había de precios se han resuelto, los tramos están adjudicados y todo está favorable para que se ejecuten esos proyectos. Técnicamente se puede ejecutar, se pueden gastar los 400 y pico millones en Almería y los 600 y pico entre Murcia y Almería, porque tenemos que hablar de Murcia y Almería. Si no se hace es por una dejadez del Ministerio y por una dejadez de Adif. Así de claro y tajante lo digo. Y si eso no es así, como esto se queda grabado, lo volveremos a recordar cuando llegue el momento, porque para el 23 se dan todas las circunstancias para gastarnos en los tramos Almería-Murcia los 600 millones de euros. Si no se hace, el año pasado podíamos poner cualquier tipo de excusas, claro, de que había una lucha, es verdad que existía esa lucha entre las empresas, y entre las constructoras y Adif. Es verdad que había unas diferencias todavía de precios que había que afinar, las constructoras no estaban dispuestas a ejecutar obras, y sobre todo obra cara, y ahora mismo esas circunstancias han cambiado. Yo pateo las obras casi semanalmente, porque me gusta y porque estoy muy volcado con esta iniciativa. Creo que es muy importante para Almería y como así lo creo, pues lo voy a defender. Por eso te digo que espero que este año 2023 se ejecuten las obras. Fíjate, en el plano optimista quiero que de los remanentes del año pasado se pueda utilizar algún dinero también para este año. Que sobrepasen los presupuestos. Que no pasa nada. La ley lo permite. Sí. O sea, igual que presupuestas 500 millones, ejecutas 40 y no te meten en la cárcel, ni pasa nada, se queda ahí como remanente, pues exactamente igual si presupuestas 400 y se gastan 600. No pasa nada. Todo eso lo contempla la ley. Porque tenemos remanentes. Esperemos que esta vez, 2023, pues que sea una realidad y si con los presupuestos que hay, que son importantes, muy importantes, conseguimos que se gasten, pues sin lugar a dudas la línea de AVE va a recibir un impulso importantísimo. En la primera pregunta que te he hecho de cómo estaba la situación, cómo el balance que se puede hacer del primer año, has dicho que si el AVE no llegara a Almería Capital porque estuviera, sería interesante que se hiciera un apeadero, una estación, una pequeña estación de recogida de pasajeros hasta en cuanto en tiempo no se formalice el soterramiento en sí. ¿Eso podría ser factible? Eso es factible y se ha hecho en otras ocasiones y se hará en muchas ocasiones, ¿no? Porque se puede presentar un problema importante. Murcia, por ejemplo, tomó la decisión que no quería ese tipo de llegada de AVE a Murcia y que quería que llegara a la estación central y que llegara soterrado. Bueno, pues en Murcia pues lo que ha tenido que es aguantar unos cuantos años más hasta que eso sea así. Pero nosotros... Yo soy muy claro en mi exposición y sé que alguna gente no estará de acuerdo conmigo, pero es mi forma de ver las cosas. Nosotros, lo importante para nosotros, por supuesto, es que el tren llegue a la ciudad, eso que nadie lo dude, que eso es nuestra lucha, que el tren llegue a la ciudad. Pero a nivel pasajeros, el AVE no va a ser lo más importante para Almería. A nivel mercancías sí. Por eso estamos luchando en paralelo con los puertos secos. Claro. O sea, Níjar. Importante. Y no le afecta la entrada de AVE a la ciudad, Níjar. No podemos condenar a que no tengamos la posibilidad de cargar nuestros camiones, nuestra fruta en tren, porque nos empeñemos los almerienses que el tren tiene que llegar al centro de la ciudad. Ojo, que nadie se equivoque, no renunciamos jamás a eso. Además, pediríamos una estación o un apeadero provisional. Totalmente provisional, donde pudiera la gente subirse y bajarse del AVE. Pero cuando nosotros veamos que la llegada a la ciudad es inminente. Pero no vamos a renunciar a que nuestras mercancías se suban en los puertos secos si tenemos los puertos secos terminados, que eso es también otra lucha, que estamos ahí, que creo que es posible. Sí, porque eso te iba a preguntar, porque tampoco está muy claro que, por ejemplo, en Níjar esté el puerto seco, porque no se ve nada tampoco planteado
a la hora de realizar el proyecto no se ve mucho que haya un puerto seco en Níjar. Níjar ha cogido una velocidad de crucero importante, pero no sé por qué motivo, y espero que alguien me lo explique, y espero tener esa información antes del viernes, porque estoy recabando esa información y pidiéndosela a todo el mundo. No sé por qué Níjar está un poco parado, ese puerto seco. No lo sé, no lo sé. Pero tenemos que impulsarlo. Claro. Tenemos que impulsarlo. El AVE, que nadie piense que solamente nuestra principal justificación no está en los pasajeros. Va a estar en los pasajeros a la vuelta de poco tiempo, sin lugar a dudas. Va a ser algo importantísimo. Nuestro AVE va a ser muy, muy competitivo, muy rentable con pasajeros también. Pero ahora mismo la importancia, la justificación de que ese AVE llegue a Almería está en las mercancías. Y en un segundo plano me imagino que ya que pasa por todo el Levante, que pudiera llegar al Poniente. Eso sería ya el no va más. Eso sería importantísimo también, sabemos el tipo de producción. Sí, lo digo por la mesa del ferrocarril siempre está por ahí pidiendo. Pero yo siempre digo lo mismo, me habrá escuchado muchas veces, Rafa, decir esto. Hay que marcarse hitos muy concretos y conseguirlos. O conseguirlos o tenerlos, como yo digo, encarrilados. Que no nos preocupe. Para irnos a presionar a otra cosa más. O sea, los almerienses jamás tenemos un déficit tan bestial en todo que no nos vamos a conformar en muchos años. Que nadie tenga duda. Porque no tenemos cercanía, no tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos aviones, no tenemos comunicaciones con el resto de España, con el resto de Andalucía mucho menos, con el resto del mundo es un problemón viajar por los enlaces, con los vuelos y con los trenes. O sea, Almería es que tenemos un déficit en infraestructura bestial. Y entonces vamos a marcarnos hitos y prioridades. No podemos estar pensando en que queremos ya un AVE, en mi opinión, para el Poniente cuando todavía no lo tenemos en Almería. Cuando tengamos la seguridad de que el AVE está en Almería, que es cuestión de un año, o 6 meses, o 9 meses, o que ya veamos los trenes en prueba y todas esas cosas, entonces agarraremos otro hito, agarraremos otra reivindicación y siempre con sentido común y razonándola. Por terminar con este asunto, el acto que anunciáis corto, breve, pero muy intenso. Haréis un análisis fundamental de cómo se encuentran las obras y qué pasos vienen posterior, porque tú has dejado claramente, vamos a ver el 23, porque si en el 23 no, apague y vámonos. Si el 23 no se ejecutan los presupuestos que tenemos, del dinero que tenemos en presupuestos, el AVE no va a llegar al 26. Así de claro y tajante. Necesitamos los 600 millones para, entre Murcia y Almería, gastarlos, la totalidad, para poder seguir ilusionados y pensando que el AVE va a estar en el 26. Si el 23 nos gastamos, como se han gastado en el 20 y en el 21, un porcentaje tan bajo, el AVE no es posible que llegue a Almería el 26 técnicamente. Así de tajante. Vamos a esperar y vamos a estar desde el día 1 de enero encima de que los presupuestos se vayan gastando mes a mes. Lo que tú has dicho antes, que tienes mucha razón. Si hasta el mes de octubre no hemos gastado un 15, ¿me quiere decir alguien cómo gastamos el 75%, el 85% restante en 3 meses? No hace falta ser economista ni ser ingeniero de camino. Jerónimo, aparte del tema de la infraestructura, el tema de infraestructuras hídricas para la provincia de Almería, si los empresarios, el tema de la agricultura es el principal motor de la economía almeriense, si nos falta el agua, que ojo, con el agua que hemos tenido hemos hecho milagros, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues bueno, pues el agua es un problema gordo que tenemos en Almería. Y sin lugar a dudas, sin agua no hay posibilidad de nada. O sea, sin agua no hay vida, no hay ningún tipo de crecimiento económico, ni de bienestar social, ni absolutamente de nada. Perdón. Por eso es muy importante exigirle a los distintos gobiernos, tanto de la Junta de Andalucía, en este caso la Junta de Andalucía, como el Gobierno central, hay que exigirle que cumplan con su parte. La Junta de Andalucía tiene una labor importantísima de depurar todas las aguas residuales. Con eso conseguimos que no se viertan a los ríos y directamente de los ríos por la cercanía al mar, con lo cual fastidia nuestras costas, sin lugar a dudas. Y aparte de todo eso, el recurso hídrico que es tan importante,
muy importante. Y luego el gobierno central, las promesas que hay, sin lugar a dudas, con las desaladoras, distintas desaladoras que están ahí paralizadas, algunas desde hace 10 años, por una riada en la zona del Levante. O sea, todas esas cosas tenemos que exigírselas a cada uno lo que le corresponde. Y luego algo importantísimo que quiero pedir desde aquí a los distintos gobiernos, cada uno en sus competencias, es que faciliten a la inversión privada, a ver si no son capaces ellos de hacerlo, que dejen a la inversión privada hacerlo. Que no le pongan tanto problema para hacer una desaladora particular, que el gobierno lo único que tiene que hacer es autorizar. No tiene que poner ni un euro de su bolsillo. Solamente autorizar, facilitar las cosas. Las demás ya lo hacen los empresarios. Aportar dinero. Y por supuesto, hay una cosa importantísima que no podemos renunciar nunca, es a los trasvases. Cuando haya posibilidad, si nosotros no queremos que nadie piense que nos da igual secar el pantano del Negretiro o el del Ebro o el de... Eso no es verdad. Pero hay veces que las cuencas no son deficitarias, en este caso tenemos una crisis, claro. Hay una sequía galopante en Andalucía, pero hay otras veces que los pantanos están muy bien, pero por no tener problemas políticos con los locales, pues son muy reacios a traspasar agua. Hay que barajar todas las posibilidades. Todas son buenas y necesarias. Cada una en su momento. Cuando tengamos posibilidad de traspasar, vamos a traspasar. Porque no hay agua más barata y mejor que esa. Cuando no exista esa posibilidad, tenemos que tener la alternativa de la desalación y la depuración del agua. Con ciclo terciario, la tecnología permite volver a reutilizar ese agua una y otra vez. Los almerienses hay una cosa que están haciendo muy bien, que no lo voy a descubrir yo, ni muchísimo menos, y es que son los mayores productores económicamente, hablamos de cash, de dinero, de un metro cúbico de agua. Yo me atrevería a decir ya por encima de los israelitas. Por encima de los israelitas. Porque no tiene mucho mérito un país como Holanda, que está produciendo también, pero donde el agua es coste cero. Claro. Aquí el agua vale mucho dinero. No obstante, cuando comentas trasvases cuando se pueda, reutilizadas cuando se pueda, pero si utilizamos la salada, eso cuesta mucho dinero. En eso hay que seguir investigando, Rafa. Ahora mismo tiene unos costes importantísimos, pero ten en cuenta una cosa que te voy a decir. El 60% del coste de la desalación es energía. Y nosotros tenemos el petróleo para producir y el gas para producir esa energía. Y además a coste cero, que es el sol. Por desgracia nos estamos dando cuenta de que estamos en el mes de octubre y salimos a la calle y tenemos un sol magnífico. Pero eso que es tan malo para muchas cosas es muy bueno para la producción de energía limpia. Y lo tenemos en Almería. Y ese coste de desalación en Almería, si a las plantas de desalación se le acompaña una planta fotovoltaica, vamos a conseguir que ese coste de desalación sea mucho menor. Porque te comento, el 60% del coste de un metro cúbico de desalado es energía. Y tenemos cómo producir esa energía. Vamos a hacerlo bien. Vamos a pensar un poquito y vamos a hacer eso que es tan interesante y que nosotros tenemos la posibilidad. Otras provincias, por no estar cerca del mar, por no tener la hora de sol que tenemos, las 3.000, más de 3.000, casi 3.500 horas de sol al año, pues no se pueden permitir, entre comillas, ese lujo. Pero nosotros sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y vamos a conseguir que esa agua desalada salga a un precio mucho más razonable. Y si potenciamos la desalación, potenciaremos la investigación. Y cada vez el sistema de desalación será mucho más sostenible, mucho más económico y mucho más viable. La última, Jerónimo, muy rápidamente. Estado actual de los empresarios en la provincia de Almería con todo lo que se está viviendo. Inflación, precios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un estudio por ahí que se acaba de publicar en prensa ayer o hoy, donde se dice que los empresarios almerienses somos muy pesimistas en el tema del futuro de nuestra provincia. Pues la verdad es que la coyuntura nacional, europea y mundial incluso, pues no te ayuda mucho a ser optimista. Esa es la realidad. Y muchos empresarios, muchos sectores, pues después de pasarlo tan mal, pues también se están dando cuenta de que
no se puede, por desgracia, no se puede ser todo lo optimista que nos gustaría. Pero yo, como te he dicho que venía en plan optimista hoy, pues en esto no voy a ser menos. Almería es una provincia con con tres actividades muy remarcadas, que es la agricultura, el turismo y el mármol y la piedra. Son actividades muy importantes para la riqueza de nuestra provincia, y la agricultura ha arrancado bien, muy bien, la agricultura ha arrancado muy bien, es un sector importantísimo que aporta muchísimo a la riqueza de Almería, pero no solo a Almería, al PIB andaluz y al español, ¿vale? Que tenemos que saber vender eso también y decirlo, sin ningún tipo de miedo a decir la verdad. Almería aportamos muchísimo al PIB andaluz, al PIB, para que se nos tenga en cuenta. Si la agricultura funciona bien en Almería, si el turismo funciona medianamente bien en Almería y el mármol funciona medianamente bien en Almería, estoy hablando medianamente bien, sí. Eso repercute en todos los demás sectores. Esos tres sectores hacen de locomotora del resto de los sectores. Un ejemplo muy claro: si los agricultores ganan dinero, pues lo reinvierten, compran vestidos las mujeres, coches los hombres, renuevan sus invernaderos, con lo cual las empresas de riego funcionan, las de tecnología funcionan, todo funciona. Es una cadena donde esas tres actividades en Almería son locomotoras importantísimas de nuestra provincia. Con lo cual, dentro de la incertidumbre y de sin saber lo que va a pasar mañana, porque vivimos al día concreto, todos los días, no sabemos cómo nos vamos a levantar por la mañana, pero los empresarios en Almería concretamente tenemos que ser medianamente optimistas. Yo sé que lo más fácil cuando te hacen una encuesta es decir, esto está muy mal, esto funciona muy mal, esto no le veo yo cabeza, pero tenemos que, de alguna forma, de una persona pesimista poco se puede extraer, así de claro. Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio. Se puede decir mucho más alto, pero no más claro. Muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes para la provincia de Almería. La verdad es que es un encanto estar aquí con vosotros, contigo particularmente, Rafa, y con tu audiencia, porque la verdad es que cada vez que he venido aquí me he sentido comodísimo, me he sentido como en mi casa, y cuando alguna cosa, desde mi punto de vista y con la humildad que requiere de un paleto, de un cateto de un pueblo de 3.200 habitantes, aquí me tendréis para intentar decirlo hasta donde yo puedo y hasta donde yo llego. Muchísimas gracias, Jerónimo, por tu presencia. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.